todos, bienvenidos, bienvenidas a este acto de presentación del libro de Segundo Vallejo Abad, que tiene el título de La era a la alta velocidad. En esta mesa, esta tarde, aparte del autor de Segundo Vallejo, nos acompañan y le acompañan dos buenos amigos, José Luis Esparcia Gil y Alberto García Álvarez, ¿no? Yo voy a dar unas pinceladas de los dos compañeros de mesa que acompañan a Segundo, y después hablaré un poquito de Segundo, un poquito del libro, y ya les daré la palabra porque ellos son los protagonistas de en esta tarde, ¿no? Aquí en la José Luis Esparcia, ferroviario, tan ferroviario que nació en la población ferroviaria de Encina, en Alicante. Ha sido ferroviario de larga trayectoria, terminó su carrera profesional en Renfe, siendo consejero de dicha empresa pública, y ha compaginado su carrera profesional en el ferrocarril con su actividad literaria. Es escritor, novelista, ensayista y poeta, y ha colaborado en periódicos y revistas, se ha ofrecido conferencias por toda España y en otros países. Cuenta con 13 obras publicadas y ha coordinado varias obras colectivas, así como la revista Más Estrella, y actualmente es presidente de la Asociación de Amigos de Miguel Hernández. En el extremo izquierdo, Alberto García Álvarez es doctor ingeniero, y bueno, cuando cursó la ingeniería, si me equivoco por favor rectificarme, pero cuando cursó la ingeniería superior en el ICAI fue cuando conoció a Segundo Vallejo, ¿no? Y donde coincidió con él, ¿no? Actualmente Alberto, también con una dilatada trayectoria profesional en el ferrocarril y en la empresa pública Renfe, es gerente del área de servicio de estudios de Renfe, y también ha sido director gerente de esta institución, de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. También es autor de una importante obra bibliográfica, técnica e histórica sobre el ferrocarril en España. Y bueno, el autor, el gran protagonista de esta tarde, Segundo Vallejo Abad, es ejecutivo, ha sido ejecutivo de alto nivel, con 42 años de experiencia en diferentes puestos de responsabilidad en la empresa en Patentes Talgo. Ha sido un referente en Talgo a la hora de fomentar y asegurar la transversalidad de los conocimientos entre proyectos y dentro de las distintas actividades de la empresa, asesor estratégico para soluciones técnicas y reuniones con clientes, sindicatos, en fin, una larga trayectoria. Nació en Canalejas del Arroyo, en Cuenca, en 1948. Inició su formación en la escuela de formación profesional de Cuenca, allá en la década de los 60, donde se tituló con la oficialía industrial. Posteriormente, ya además trabajando en Patentes Talgo, continuó con su formación, y bueno, ya siendo maestro industrial, cursó la ingeniería superior en el ICAI, donde obtuvo el título de ingeniero técnico industrial en la especialidad mecánica, y posteriormente consiguió el título de ingeniero superior industrial también en esa especialidad, ¿no? Entra en Patentes Talgo, perdón, en 1968 como técnico de mantenimiento, e inicia una carrera profesional en la empresa que le llevará a ocupar la dirección general entre los años 2003 a 2018. Y desde mayo de 2018 a marzo de 2022 fue miembro del Consejo de Administración de Patentes Talgo, con lo cual toda una trayectoria en esta empresa y toda una trayectoria que se refleja en este libro que se presenta en la tarde de hoy, ¿no? Yo quería dar unas breves pinceladas del mismo. A mí el libro me está apasionando, por muchos motivos, ¿no?
sobre todo porque, bueno, pues se puede observar y se puede contemplar ese tránsito, ¿no? Ese tránsito y esa evolución tecnológica en este país. Se puede, y además, naciendo en una población rural, como es Canalejas del Arroyo, y esa evolución que vas a tener a lo largo de tu vida, ¿no? Cuando llegas a Cuenca y empiezas y terminas, y la maestría industrial, y empiezas a trabajar en patentes Talgo, desde luego es un documento, es una memoria de vida profesional, una memoria también de vida familiar, ¿no? Porque esa descripción que desarrollas en la primera parte de esa niñez, de esa infancia, de esa adolescencia en tu población natal, y la descripción y el detalle que haces de toda esa parte de tu vida, como lo haces a continuación de las diferentes fases de tu vida profesional, la verdad que es un documento que es un ejemplo de vida, es un ejemplo de vida profesional, y sobre todo además es un modelo, España es un país poco habituado a dejar memorias, y no sucede lo mismo en otros países, pero aquí parece que somos como más, y además me ha llamado la atención una cuestión. Tú, segundo, te tuteo en más de una ocasión. Bueno, has sido un gran has escuchado, tenías un don, que era saber escuchar, ¿no? Y además, además de eso, sabías escuchar, y siempre has comentado en varias partes de la obra esa timidez que te ha acompañado a lo largo de tu vida, ¿no? Es decir, bueno, pues hay un contraste, ¿no?, con este documento tan prolijo en detalles, y me gustaría que más adelante, cuando te toque la intervención, que nos cuentes un poco cómo ha sido esa metodología, cómo has ido componiendo estas memorias de vida, ¿no? Yo les animo a todos ustedes, a los que no conozcan la obra, a que se adentren en la misma, porque van a encontrar un ejemplo de lo que decía, de vida y de vida profesional, y se van a conocer muchos detalles de lo que ha sido el proceso de modernización del ferrocarril en España. Hay que tener en cuenta que Segundo Vallejo ingresa en patentes Talgo y se incorpora a la industria ferroviaria en un momento clave, en un momento en el que España va a iniciar ese proceso de modernización. O sea, estamos hablando del periodo de los años del plan de estabilización, del plan de modernización económica, de los inicios del desarrollismo. Y Segundo Vallejo ha estado ahí en esos procesos, y sobre todo ha estado en ese gran salto que se va a dar en España a partir del año 1992, con la llegada de la alta velocidad, ¿no? Y desde la visión de una industria como Industrias Talgo, yo creo que aportas un documento interesantísimo para la historia ferroviaria de este país. Y por supuesto, pues desde el Museo del Ferrocarril de Madrid, desde la Fundación, pues te felicitamos por ello, y vamos, seguro que todos los que se adentren en las páginas de este libro van a encontrar momentos muy gratos y van a conocerte todavía mucho más, ¿eh? Bueno, pues yo me voy a callar. Quiero dar la palabra ahora, a continuación, a Alberto García, ¿eh? Y nada, Alberto, cuando quieras. Oye, gracias, Paco, muchas gracias. Bueno, yo brevemente quería centrarme en dos ideas. La primera, dar las gracias al segundo y felicitarle por la idea de haber hecho este libro, de esto que aquí pone ferroviarios. Es muy importante que esa laguna que se refería Paco vayamos supliéndola, porque si los ferroviarios, como ha hecho recientemente o hace unos cuantos años ya José Luis Villa, como nos ha recordado Fernández Sáenz en su libro de viaje, viendo pasar los trenes,
como está hecho también recientemente Rafa Sanchidea, en un libro muy recomendable también, si vamos escribiendo lo que pasa, haremos que los que vienen detrás entiendan las cosas mucho mejor. Yo la verdad es que he pensado, ya llevo 40 y tantos años en el ferrocarril y he vivido muchas cosas muy interesantes y muy importantes. Y me he preguntado muchas veces, dentro de 30 años, ¿la gente sabe lo que ha pasado y por qué han pasado las cosas? Y digo, no. Porque cuando leemos la historia de los acontecimientos que pasan en los libros, la historia de qué tal, nadie ha dicho, o escrito o ha dejado contado por qué han pasado las cosas, cómo se han tomado las decisiones. Y la verdad es que no se parece nada la historia que se cuenta a lo que pasó de verdad. Las cosas pasan por cosas muy diferentes de las que se cuentan generalmente. Y encima se hacen leyendas urbanas, pues ya me os cuento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy importante que tengamos esos testimonios que nos permiten y que permitirán a las generaciones sucesivas ver lo que pasó, entender por qué pasó, entender cómo pensaba la gente, entender cómo sentía la gente. Eso es muy importante y os animo a todos los presentes, y hay gente que tiene mucho conocimiento y mucha experiencia y que también debe animarse a hacerlo, a que vayan dejando la historia de lo que recuerdan, de lo que han sentido, de lo que han vivido, porque es un legado impagable que dentro de unos años ya no se puede hacer y que ahora todavía se puede hacer. Por tanto, gracias y enhorabuena en primer lugar por esta contribución a la serie de los ferroviarios. Y en segundo lugar, la verdad es que es un libro que, aparte que a mí me ha entretenido mucho, yo pensé siempre que la segunda parte me iba a interesar mucho más que la primera, pero la primera, la verdad es que casi me ha gustado más. Lo segundo, me lo sabía muchas cosas, pero la primera no sabía nada, y la verdad es que está muy bien. La verdad es que toda la parte del campo y el principio, pues la verdad es que me llama mucho la atención. Yo creo que en este libro no solamente se lee bien, es entretenido, aprendes cosas, sino que yo creo que tiene también unas grandes moralejas. Uno primero es, este es un viaje, este libro en el fondo no deja de ser más que un viaje en tren que está lleno de gente buena en primer lugar. Yo creo que segundo es una persona buena. Y hay mucha gente buena a su alrededor y el mundo que cuenta es gente buena. Y es muy importante, muy grato ver lo bien que le ha ido. Porque muchas veces se dice, coño, es demasiado bueno para hacer tal cosa, es demasiado tal. Bueno, nunca se es demasiado bueno. Y yo creo que la gente buena al final siempre llega a buen sitio. A lo mejor por el camino los malos pueden dar sustos, pero la gente buena a largo plazo siempre renta ser bueno. Y por tanto yo creo que esta es una bonita historia en la que se ve perfectamente que la bondad, el segundo, de toda la gente que le rodea, y la falta de malicia y la falta de dobleces, yo creo que ha sido recompensada con estos resultados de esa magnífica vida que ha tenido. Y me parece que es una lección que debemos aprender todos. Muchas veces el atajo, la tentación de buscar el camino corto, poniendo a zancadilla al otro, haciendo cosas, bueno, pues la verdad es que ese camino, a lo mejor a corto plazo, acorta un poco los trámites, pero la verdad es que a largo plazo yo creo que la bondad y el ser bueno, ser una persona cabal, yo creo que eso sí fecunde y es una lección muy importante. La gente que viaja en este tren es gente buena. En segundo lugar, lo hace de forma sencilla, sencillez de todas las características básicas del carácter de segundo. Yo tenía un tío, también muy buena gente, muy normal, y decía que la gente se clasifica en dos clases: los que se empeñan en andar con ruedas cuadradas y los que van con ruedas redondas, ¿no? Pues la sencillez es ir con ruedas redondas. Y la verdad es que mucha gente que se empeña en andar con ruedas cuadradas, en hacer complicado lo fácil, en buscar cosas raras, en hacer cosas raras, bueno, las cosas sencillas, la rueda, pues es una cosa sencilla, pero que ayuda a que este viaje en este tren sea una cosa sencilla. Y esa sencillez está en su vida y está también en los principios tecnológicos de Darwin, en cómo han ido evolucionando Darwin con cosas que no son sofisticadísimas, ni digitales, ni de octava generación, ni inteligencia artificial. Cosas sencillas, pero que funcionan. Cosas muy sencillas, que todo el mundo dice, bueno, pues esto es sencillo, ya, pero hay que inventarlo, hay que tener esa mentalidad de hacer cosas sencillas, no cosas sofisticadas, ¿no? Esa sencillez me parece que es una cosa muy importante. Pero claro, para que ese tren se mueva, hace falta energía. La energía viene pues, de un talento, que lo tienes o no lo tienes, pero también de un gran tesón. Esa potencia monetaria, ese esfuerzo, hay que tener un gran tesón. Yo cuando empezó el segundo y me dijo que iba a escribir este libro con esa dimensión y sus conocimientos del Word quedan más bien escasos, los mismos que míos de la física cuántica, digo, madre mía, ¿cómo va a ser capaz de hacer un libro de este tamaño? Digamos, aunque solo sea escribirlo, bueno, pues al final sabe más de Word que yo. Quiero decir que ese tesón que se muestra a lo largo del libro, se va toda la vida, se refleja también en la manera de escribir el libro. Y esa potencia, eso que le hace saltar adelante las cosas, es también muy importante, ¿no? Y desde luego hay que tener tenacidad, hay que tener una tenacidad para seguir adelante las cosas y tener un principio de superación. Yo creo que aquí es una historia bonita, parece casi un cuento, ¿no? Porque tú lo lees esto y bueno, es demasiado bonito para ser cierto. Bueno, pues es así, es decir, afortunadamente es así y tenemos ejemplos de cosas que han pasado así en la vida y una de ellas es la vida y la serie del segundo y todo lo que cuenta. Es verdad que puede haber cosas no tan bonitas que hayan pasado a lo largo de la vida, pero él se las calla.
porque naturalmente no viene en su carácter contar cosas desagradables o cosas que puedan suponer crítica, porque solamente de todo ha aprendido. Y la verdad es que yo he aprendido también cosas hasta de la propia gestión, cosas que al final yo creo que una de las personas que por lo que veo en el libro más te influyó fue Nardi, que yo no conocía nada de él, pero leyendo el libro es casi como conociese, y la verdad es que me asombra también sus principios sencillos de ver las cosas, ¿no? Como cosas tan sencillas, como que confía en la gente, lo más importante es gestionar bien la gente, seleccionar a la gente bien, confiar en ellos. Esos principios que son sencillos pero que nadie aplica, bueno, porque al final vamos por dos caminos, la verdad es que han funcionado también muy bien, ¿no? Por tanto, a mí me gusta mucho el libro, lo recomiendo, creo que está muy bien y creo que es ocasión, primero, felicitar al segundo por esa vida, ese trabajo y agradecerle pues haber hecho este libro que seguro que os va a gustar mucho a todos. Gracias. Muchas gracias, Alberto. Muy bien, pues a continuación tiene la palabra José Luis Esparcia. Sí, sí, sí. Bueno, buenas tardes. Yo tengo que reconocer que de la aproximadamente treintena de ocasiones en este año en que he participado en actos similares, conferencias, presentaciones de libros, esta es la que más me emociona y es la que más agradezco que se me haya invitado, sin cobrar, evidentemente, claro. Es la que más agradezco, tanto por la personalidad del amigo que tengo a mi izquierda, del amigo ferroviario, y después del amigo en mi vida postferroviaria, como de la nostalgia que me acaba de venir en ese imaginario de olor a humo, dada la edad de muchos de los compañeros, antiguos compañeros que hay aquí. Es decir, los buenos recuerdos, los malos no, los malos ya sabéis que pasan a formar parte de alguna cloaca que al final pues, uno termina olvidando, ¿no? Pero los buenos sí, y por eso me ha gustado venir a esto, para veros a muchos de vosotros y sobre todo para estar al lado de una persona de la talla que es Segundo Vallejo. De la talla no solo física, de la talla moral, de la talla humana. Y quienes le habéis conocido sabéis que no es en vano lo que estoy diciendo. Muchos cafés nos ha costado este libro, afortunadamente casi todos los pagaba él, en el Café Gijón, que es donde solíamos quedar, Segundo, y mi insistencia fue desde hace unos años, continua, porque a mí me pareció siempre, desde que yo le conozco, hace varias décadas, me pareció que Segundo Vallejo era un gran profesional, pero por encima de eso, me pareció fundamentalmente que era una gran persona. Y esto, alguien que ha trabajado en una empresa como la que vosotros conocéis, bueno, ahora son dos, yo trabajé en Renfe, alguien que ha trabajado en una empresa de estas características sabe que por encima de cualquier nivel profesional, en muchos casos, dada la dinámica de estas empresas, bastante dudosos, dada la dinámica de nombramientos y todo esto, en fin, no voy a entrar en el detalle de lo que todos sabemos que son las empresas políticas, lo que realmente uno se llevaba, yo me llevé sobre todo, es el recuerdo y el conocimiento de muchas personas que fueron, y les reconozco, como mis maestros, aquí hay algunos, y sobre todo amigos. Y ese es fundamentalmente digamos, el detalle con el que yo me he quedado de Segundo Vallejo. De profesional no voy a hablar, de quien ha demostrado y hasta el último momento. Yo era consejero de administración de Renfe en ese momento cuando se estudió el contrato este que le valió al final aparecer en las matas, supongo que muchos de vosotros veréis las noticias, aparecer triunfante, ¿no? Con toda la plantilla de las matas aplaudiéndole y él entrando como entraban los generales romanos por aquellas avenidas, ¿no? Después de haber ganado una gran batalla. Y sin embargo, no tenía necesidad de que se le dijera aquello de respicem post te esse hominem memento, ¿no? Que es mira hacia atrás, recuerda que eres un hombre. No tenía esa necesidad porque él
siempre tuvo en su mente que era eso, un hombre, una persona que tenía la obligación de relacionarse con otras personas, y de ahí el trato que él concedió a todos con los que se relacionaba. Es ese, en mi opinión, el gran valor de este libro, y es por lo que yo siempre le insistí, le dije, segundo, creo que tu biografía puede ser un ejemplo para todos en general, no tanto para alguien como yo que ya es viejo, sino como para gente joven que puede saber a dónde alguien puede llegar naciendo en la cuna que naciste tú. Es decir, no estoy hablando de determinadas cunas, estoy hablando en la cuna en la que él nació, que era al lado de una era. Y el título, sabes que no era el mío preferido, pero en todo caso me parece un buen título, de la era a la alta velocidad, y en todo caso creo que es algo que enseña. Y gracias a esa insistencia yo creo que él se convenció, no de que pudiera ser ejemplo, que para eso ya estamos los demás, para convencerle de que es así. No solo de que su vida, su esfuerzo, su tesón, su inteligencia, su trabajo pueda ser un ejemplo para otras generaciones que pueden saber que no es necesario efectivamente nacer en determinadas cunas para llegar a donde ha llegado él, sino el hecho de que él sabe y él sepa siempre que su actitud, su modo de pensar, su modo de comportarse con las personas es la base fundamental para que puedan cuajar todo ese esfuerzo y todo ese tesoro, su propia personalidad. El libro, yo creo que Alberto García ha dado unos detalles importantes. El libro no es, evidentemente, una espectacular obra de arte narrativa, no se trata de eso. El subgénero biográfico o autobiográfico, en este caso, de lo que trata es de poner a una persona en un determinado sendero donde otros le puedan encontrar. Este libro está muy bien escrito, en mi opinión. Desconozco, porque eso no lo hemos hablado, si es como él lo ha hecho o si ha tenido algún tipo de asesoramiento, desgraciadamente, que yo no le pude dar porque ese era el plan, pero una importante enfermedad primero y luego compromisos editoriales míos pues no me permitieron darle ese asesoramiento. En todo caso, el libro está bien estructurado, es, en fin, un modo de narrar adaptado a ese impulso emotivo que trata de transmitir, y como secuencia autobiográfica tiene una muy buena disposición que facilita la lectura, ¿no? De las 429 páginas que tiene el libro, 342, es decir, el 80%, narran su vida en la empresa Talgo. Claro, él dice en una de las páginas, Talgo era mi segunda casa, pero quien lea el libro se dará cuenta que es Talgo en muchas ocasiones, eso no lo dirá seguramente nunca, pero yo lo advierto, por más que disgustara a Pilar, a sus hijos y a sus nietos, en muchas ocasiones fue tu primera casa. Y eso lo demuestra el hecho de que ese 80% de las páginas de libros hablan de su relación con la empresa Talgo y con el ferrocarril en general, ¿no? En fin, yo no puedo decir más que Segundo Vallejo es de quien me apetece hablar, no tanto del libro, sino de él. En todo caso, él está ahí en ese libro. Segundo Vallejo es un ejemplo, fue un ejemplo y lo seguirá siendo. Es decir, yo si tuviera algún día nietos, pues les diría, me gustaría que fuerais como Segundo Vallejo, como otros también como César Vallejo, si pudiera ser, pero bueno, eso es otro cantar, pero me gustaría que fuerais como Segundo Vallejo. En todo caso, gracias, Segundo, no solo por haberte dejado vencer por mi insistencia,
sino por haber hecho este esfuerzo que creo que nos va a servir, a seguir sirviendo a muchos de los que te conocemos y que les servirá a otros muchos jóvenes que quieran, en fin, ver un poco de luz en cómo se puede vivir de forma tan humana y al mismo tiempo tan triunfalmente profesional. Muchas gracias, por haberlo escrito. Bueno, pues a continuación, segundo, tienes la palabra. Muchas gracias. ¿Hay que darle? Sí. ¿Me aviso? Hay que darle. Sí. Bien, muchas gracias a todos por vuestras amables palabras. La verdad es que no estoy seguro si las merezco y soy tan bueno como habéis pintado, pero bueno. Efectivamente, yo nunca pensé escribir un libro, ni se me ha pasado por la cabeza, y fue José Luis Esparcia el que me animó, diciendo que podía ser un ejemplo para gente joven que no había tenido que poner los esfuerzos que la generación nuestra tuvimos que poner para llegar donde cada uno pudimos llegar. Y me resistí, no pensaba que mi vida carecía de interés, que tampoco iba a interesar a nadie, ¿no? Pero él estuvo muy insistente y al cabo ya de un par de años o 3, no creéis que fue a la primera, pues ya accedí y empezamos a tener unas charlas informales en el Café Gijón. Él iba tomando notas, yo le contaba mi vida desde que empecé en el pueblo, como bien sabe él y como cuento hay, pues en aquella época en los pueblos, por lo menos en la zona de la Alcarria, supongo que sí en todos los pueblos españoles, pues la vida de que eras un niño, con 7, 8 años ya ibas a trillar, con 9, 10 años ibas a carrear y a rastrojo y a donde había que ir, a coger aceitunas, lo que hiciera falta. Lo cuento con bastante detalle ahí. Ahora parece una barbaridad, pero en aquella época era lo normal, que los niños de las familias de los labradores pues sacar a la casa adelante entre todos, ¿no? Entonces me mandó un primer borrador, yo quiero recordar que fue en verano del 2019, y la verdad es que me resultó agradable. Lo que yo pensaba que no iba a tener interés, pues al leerlo me parecía que estaba muy bien escrito y muy bien relatado, y digo, pues hombre, suena como una novela, ¿no? O sea que, pero como bien ha dicho, pues el hombre tuvo alguna dificultad de salud, luego mucho trabajo, mucho estrés, tuvo también otro problema con un ictus, que te caíste en la calle y todo, y que el médico le aconsejó que no tuviera tanto trabajo como estaba haciendo, y yo me quedé ahí un tiempo sin hacer nada, pero luego un buen día dije, bueno, ¿por qué no lo escribo yo? Y me puse a escribir, pues efectivamente, como le he dicho a Alberto, pues casi sin saber escribir y sin saber nada de Word. Y bueno, pues poco a poco, con esfuerzo, como todo en la vida, pues si no le pones esfuerzo y ganas de ilusión, pues no sale como debe salir. La cuestión está que el mismo Alberto me asesoraba, José Luis sirvió de guía para cómo lanzar todas las cosas. Jesús Pereira, que está por ahí detrás, me ayudó bastante en cómo redactarlo y cómo hacerlo. Luego darle forma al libro también a Alberto, y bueno, pues al final pues fue cuajando un relato donde yo lo dividiría en 3 partes. Una primera parte es la infancia y adolescencia, que transcurre casi toda en el pueblo, como os he contado. Con 12 años ya me voy a estudiar a Cuenca, hago la oficialía industrial, de la que hago la rama de ajustador. En aquel momento en Cuenca ya no se podía estudiar más y me vengo a estudiar a Madrid, todo esto con una beca del ministerio de la época. Hago la maestría y nada más acabar la maestría entro en Talgo. Talgo en aquel momento y ahora se potenciaba mucho la formación, siempre ha dado mucha importancia a las personas, y las personas tienen que estar lo mejor formadas posible, y me animan a que haga ingeniería técnica, que la hago por las noches en ICAI, y con bastante esfuerzo. Ya cuando acabo ya había conocido
mi esposa. A partir de ese momento, pues ya empezamos a hacer planes de boda y tal. Y bueno, vienen de la empresa y me vuelven a decir, oye, que hemos pensado que debías hacer ingeniería superior. Yo, que estaba ya con muchas ganas de descansar, de casarme y demás, consideraba que ya tenía formación suficiente para desarrollar una buena carrera en Talgo. Pues me pilló muy de sorpresa, pero bueno, la que más me animó fue ella la que insistió. Ella estaba estudiando químicas en la universidad. En la Universidad Complutense de Madrid, y ella la que me animó, y ha sido pues el mayor soporte que he tenido en toda mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí cuento un poco todas las vicisitudes de la familia, eso es otra parte, muy entrelazado con la vida en Talgo. La vida de ferroviario, pues la verdad es que es muy exigente, tremendamente exigente, sobre todo en la parte del servicio y mantenimiento, pues es muy sacrificado, tienes que estar continuamente pendiente de todo. Y eso cuento con todo lujo de detalles, pues todo lo que, la trayectoria que he tenido en Talgo. Como bien ha dicho Paco y bien ha dicho José Luis, la transformación que se ha hecho del ferrocarril en la época en la cual yo he tenido la fortuna de trabajar con muchos de los grandes profesionales que aquí estáis, ha sido tremenda, ¿no? Recuerdo que a poco de nombrarme director de Barcelona, corría el año 1975, pues hice mi primer viaje a París. Yo no había ido nunca a París, casi en aquella época no se salía de España, ¿no? Y me quedé anonadado. Yo, al ver la cantidad de trenes que allí había, la velocidad que llevaban, que subían, bajaban por un lado, por otro y tal, me pareció otro mundo, ¿no? Y claro, la España de aquella época es que era, pues a nivel ferroviario, pues muy bueno, eso a todos los niveles, ¿no? Y a partir de ahí empezó esa gran transformación, que afortunadamente la he vivido con casi todos los que estáis aquí, que tenéis un mérito extraordinario, de todos vosotros he aprendido mucho. En el libro doy mucha importancia a las personas, porque estoy convencido que la empresa, cualquier empresa, quien la hace son las personas, y por eso es lo que más resalto en el libro. Evidentemente no podía hablar de todos, porque un libro no cabe en todas las personas. Aún así creo que me he pasado y he puesto muchísimos nombres, pero bueno, era una forma de hacer un pequeño homenaje a todos los que han colaborado conmigo en Talgo y con todos los que he compartido ese gran éxito ferroviario que habéis hecho de España en no muy pocos años, porque la verdad es que si echa la vista atrás, pues ha sido bastante vertiginoso todo, ¿no? Y pues, ¿qué más voy a decir? Si no voy a enrollar aquí con el libro, ya lo veréis que lo queráis adquirir, ¿no? Pido disculpas también a todos aquellos que no, con igual mérito superior, pues no lo haya puesto porque se me ha olvidado tal. Y como resumen, yo diría que a lo largo de mis 75 años he sido feliz, primero cuando era niño, en mi etapa infantil y adolescente, he sido feliz luego cuando estaba estudiando y muy feliz en la época de trabajo y muy feliz en mi jubilación, o sea que me siento afortunado totalmente. Agradezco la oportunidad que Talgo me dio reconociéndome pues todos los puestos que me he ido reconociendo. Yo creo que en contrapartida pues también he aportado todo lo que he podido, mi saber hacer para ello, y poco más. Daros las gracias a todos y si compráis el libro, pues que os guste.
Alberto y José Luis. Bueno, si alguien entre el público quiere hacer una pregunta, Segundo quiere, bueno, o transmitir algún mensaje, es el momento, es el momento. Al finalizar la actividad, al finalizar el acto, el libro va a estar a la venta y Segundo va a seguir aquí por si alguien pues, que se lo dedique, ¿no? Entonces, bueno, pues lanzo ese mensaje, si alguien quiere transmitir, hacer una pregunta o transmitir algún mensaje, es el momento, y sentiros libres y estamos entre amigos. Bueno, pues yo me voy a animar. Muy bien. Adelante. Bueno, yo primero quiero desmitificar un poco la figura de Segundo Vallejo. Porque Segundo contaba con una ventaja de la que no tiene ningún mérito. Una ventaja genética que afortunadamente han heredado todos sus hijos. Claro, es de Cuenca. Y eso es una cosa que sirve para el resto de la vida, ¿no? Para los que son de Cuenca en general, sí. Y además, para quien quiera saber más sobre cómo son los de Cuenca, solo tiene que escuchar a un vecino suyo, que es José Luis Perales, que es vecino suyo y además más o menos coetáneo de Segundo, ¿no? Sí. Es amigo seguro, sí. Amigo de José Luis Perales, ¿no? Bueno, y luego yo tengo que desmentir un poco esto de que Segundo sea tímido. No, Segundo no es nada tímido. Una persona humilde, eso sí, pero cuando trabajábamos para sacar adelante algunas cosas, Segundo siempre permanecía callado. Es verdad que tiene una capacidad de escucha fantástica, pero era una persona a la que le estabas viendo cómo escuchaba y pensando además que lo que estaba diciendo, lo que estaba pensando él es: vale, tú di lo que quieras, que luego yo haré lo que me dé la gana. En fin, una cosa parecida, ¿no? Una persona muy con una capacidad de escucha exterior y un silencio interior que luego él convertía. Bueno, y luego por último, una propuesta que yo creo que hay que hacer es que, siguiendo la tradición del anagrama de Talgo, Talgo se llama Tren Articulado Ligero Goicoechea-Oriol. Y yo creo que a partir de ahora se debería llamar Tren Articulado Ligero Goicoechea-López Gómez Vallejo-Abad. Porque yo creo que ese es de verdad el verdadero sentido del anagrama de Talgo, Así que enhorabuena. Muchas gracias. Y bueno, pues deberías seguir trabajando. Bueno, ahí al fondo hay más. Sí, yo tengo una curiosidad, el conocer un poco este momento en el que se incorpora a Patentes Talgo, pues qué significó, qué sentimientos ese día. Bien, yo, sin haber acabado de estudiar en Cuenca, estábamos en el último curso, fueron allí a Cuenca José Nardiz y Tomás Fernández para seleccionar a los alumnos que acabamos ese año, ¿no? Y yo la verdad es que tenía en la cabeza que tenía que seguir estudiando si podía, y opté por venir a estudiar a Madrid la maestría industrial. Pero nada más acabar, pues eché dos instancias, una a Hewlett Packard, que no me contestaron, y otra en Talgo. Y en Talgo me contestaron, fui a hacer la entrevista, luego me hicieron las pruebas y tal, y bueno, pues entré en Talgo con 19 años a punto de cumplir 20, ¿no? Entonces, bueno, luego contaré, bueno, cuento ya, vamos. Años después, cuando ya estaba en Barcelona, pues una de las veces que vino Nardiz por allí, pues a lo mejor corría el año 78, por ahí, han pasado 10 años, ¿no?
me dice, joder, has cogido el funcionamiento de la base y la llevas perfectamente, casi nada más llegar, ¿no? Yo me callé, en mi cabeza no estaba así, yo creo que me costó trabajo hasta que lo cogí, la base la seguía llevando, y lo pongo en el libro, los que estaban allí, que llevaban ya muchos años, ¿no? Pero me dijo, y pensar que pensé en no cogerte, y yo me quedé y digo, ¿por qué me dices eso, no? Dice, porque llegaste allí con un pantalón, una camisa de tergal y unas sandalias, hombre, a una entrevista no se viene así, ¿no? Entonces yo efectivamente, pues en mi inocencia, ahora es Pilar la que me dice ponte esto, ponte el otro, antes era mi madre, yo aquí en Madrid pues estaba en una patrona, con lo cual pues nadie me podía aconsejar, los zapatos debían estar un poco viejos y dije, oye, las sandalias me las acabo de poner, me las puse y dice, te cogí porque tus compañeros cuando les pregunté todos hablaban bien de ti y por eso te cogí. Entonces, bueno, pues es una lección de vida, o sea, al final por la vida no puedes ir pisando callos, por la vida tienes que ir pues tratando de llevarte bien con todo el mundo, ayudando todo lo que puedas y bueno, pues al final recoges los resultados, ¿no? Que es lo que en este caso pasó, si no es porque los demás compañeros hablan bien de mí, pues no entro. Contado está. Al fondo había una mano levantada, sí. Bueno, enhorabuena por el libro a los tres, ¿vale? Y José Luis nos ha dejado con una duda que es en relación al título, ¿no? Porque él comentaba que hubiera elegido otro título, ¿no? Me gustaría preguntarte por qué has elegido este título, ¿no? Sí, José Luis quería que fuera la huella de las sandalias, si no me acuerdo mal. La huella de las sandalias, por aquí, por lo que acabo de gritar, ¿no? Entonces, cuando ya pues estábamos sacando el libro, que reconozco que me costó mucho, o sea, estuve un par de años escribiéndolo, nunca me imaginé que la labor de escritor, yo no soy escritor ni mucho menos, ¿no? Pero pensando en los escritores como es José Luis o como es Alberto, que han escrito ya una docena o más de libros, pues es un trabajo ímprobo. Si quieres, tienes que documentarte y a ver cómo lo pones y cómo lo relatas, qué tal, o sea, es muy complejo. Entonces me dijeron, oye, que luego el libro, para que tenga caso, pues el título es muy importante, tiene que transmitir una idea, tiene que transmitir lo que es el libro, ¿no? Y se me ocurrió eso, digo, bueno, pues la era, aunque mucha gente joven no sabrá ni lo que es la era, pero los más mayores sí saben perfectamente lo que es una era, significa que de un pueblo humilde y de una era, pues paso a la alta tecnología, que es lo que es la alta velocidad, y es el resumen de mi vida. O sea, que de un sitio muy humilde, pues puedes pasar a cualquier cota que te propongas, ¿por qué no? Es cuestión de esfuerzo y tesón y nada más. Yo quería preguntarte, en el libro hablas de infinidad de contratos, de ofertas, que yo tengo la fortuna de participar contigo. ¿Cuál es la que te ha llegado más o de la que te sientes más orgulloso o de la que estás más certificando? A mí el puesto que más ilusión me hizo con mucha diferencia fue el de director de centro en Barcelona. Yo tenía 27 años nada más y el que la empresa pensara en mí para irme a Barcelona, pues no era una base pequeña, pero bueno, había 115 personas cuando llegué, ¿no? Pues siendo casi un chaval como era, pues me hizo muchísima ilusión. Fue lo que más me ha motivado. El resto de cargos que me han dado me agradan, por siempre me agrada, pero tanta ilusión como aquel, ninguno, ¿no? Sí, bueno, yo lo primero que quería decir que hemos tenido la suerte de trabajar a tu lado, pues ya sabíamos muchas cosas de las que pone en el libro, ¿no? Y ya cuando lo lees, pues muy poca duda, ¿no? Y sabíamos pues, muchas cosas porque siempre ha tenido la generosidad con la paciencia de estar enseñándonos, buscándonos y intentar poder seguir sus pasos, que yo en mi caso creo que me habría quedado medio camino, ¿no? Porque también era complicado seguir. Pero sí que tengo una pregunta que no sé si me puedes contestar, si te viene ahora a la cabeza, pues en algún momento especialmente difícil a lo largo de tu carrera profesional.
si no he entendido mal, un momento malo y un momento bueno. Sí. Pues el cerebro tiene la gran ventaja de que los momentos malos tratas de olvidarlos, ¿no? Evidentemente el peor, con diferencia, fue el descarrilo de Ambrois. Yo había estado reunido con Ramón Alfara y Alberto García, estábamos preparando lo de Brasil, que luego se quedó en nada. Y antes de llegar a casa me llamó Alberto y hizo un accidente gordo en Ambrois. No se sabía todavía lo que había pasado, ya una vez en casa ya se supo más. Inmediatamente llamé a Teresa, mi queridísima secretaria. Ella se movió rápido y consiguió 3 billetes de avión. Nos fuimos José María Oriol, creo que tú mismo y yo para allá. Y es un momento pues se te ha grabado de por vida, ¿no? Ha habido muchos peores, pero vamos, con ese vale. Y el otro, que es radicalmente distinto a este, pero que también fue muy desagradable, es cuando tuvimos que hacer un ERE en el año 2003 y despedimos a casi 100 personas. Aquello fue un momento también especialmente duro. ¿Momentos buenos? Pues ya digo que el cerebro al final se queda con lo mejor, y momentos buenos he tenido mucho. Yo, como he dicho antes, he sido feliz a lo largo de toda mi vida, en el trabajo he sido muy feliz. He tenido la suerte de que iba a trabajar para divertirme y me divertía con mi trabajo. Quizá en la última etapa ya, donde ya había delegado en ti y en Luis Alfonso prácticamente todo, y sí que encabecé la oferta de los trenes Abril con un grupo de 11 ingenieros, aunque contamos con todo el apoyo de la organización, pero esa oferta técnica que hicimos, no sé, me llenó de satisfacción. O sea, creo que hicimos un buen trabajo, algo que yo no había trabajado mucho en hacer ofertas, pero en ese momento pues me pareció que tenía que emplearme a fondo para sacar adelante el que Renfe comprara los 30 trenes Abril. Sí, sí. Buenas tardes. Bueno, primero, no puedo hablar está claro con el libro, pero también por el tema que tienes aquí, ¿no? Has generado muchísimos amigos entre clientes, que eso no es fácil. Tener amigos con los clientes es muy complicado. Pero quería hacerte dos preguntas del libro. Antes apuntaba una Alberto, que es ¿cómo has conseguido esa biblioteca? Toda esa información que das, no desde que entraste, que está claro, sino de toda la época inicial de Talgo, que en el libro se describe con mucho detalle y es muy interesante, ¿no? Porque se vive el momento de crear Talgo desde el principio. Es complicado recoger toda esa información y de dónde has podido recoger toda esa información. Y luego, el otro punto es, has hablado varias veces del puesto que más te gustó, que habías desarrollado, que eres el jefe del centro en Barcelona. Entonces, ya has hablado también de las personas. Yo lo que te preguntaría es, ¿qué virtudes crees que tiene que tener gente joven para tan joven llegar a esos puestos de responsabilidad y ejercerlos bien? Gracias, segundo. Vamos a ver si me he enterado bien, porque soy mal. Estoy un poco sordo y soy mal. La primera pregunta era sobre... ¿De dónde has conseguido tanta información? Vale. Sí, es que se me ha ido eso. Yo cuando intenté algo, la verdad es que la gente que trabajaba allí, la mayoría eran forofos de Talgo. O sea, y estaban continuamente hablando pues de cómo empezó Talgo, la familia, Goicoechea. O sea, eso era bastante, los ingenieros que había, los ingenieros se consideraban pues como dioses. Yo, bueno, ¿cómo no iba a querer hacer ingeniero cuando me dijeron que estudiara ingeniero? Es que eran considerados como auténticos dioses los ingenieros que había en aquella época. O sea, José Luis López Gómez ya apuntaba muy bien, ya todo el mundo hablaba maravillas de él. Por supuesto, Ángel Torán, Francisco Martín de Heredia, Maleirón, Cereceda, los hermanos Arcilla, Moris Herrera, Eugenio Maroto, vamos, una lista interminable, ¿no? Interminable, aunque luego eran 4 gatos. En aquel momento en la oficina de Montalbán había unas 50 personas, no había más, pero que tenían un mérito grande y un aprecio muy grande del taller, ¿no? Entonces,
gran parte de esas cosas las oía de allí. Y bueno, siempre he tenido buena memoria y las he retenido. Pero luego también un escrito de Alejandro Goicoechea, que escribió en el año 50, y cuenta todas las vicisitudes y tal, y lo he cogido de ahí. También algún escrito de José Luis Oriol Uribe y algún escrito más de Talgo. Porque me parecía que, sin pretender que fuera la historia de Talgo, pero que quedaba un poco coja si no empezaba desde el origen. Y por eso empiezo desde las estructuras triangulares, en el año 41, que es cuando allí demuestran que el ángulo relativo pues era suficiente y no era necesario el peso como factor para que impidiera descarrilar cuando la rodadura tenía algún problema. Y la otra parte era lo de... Sí, hablaba de las personas y hablaba del puesto que más le ha gustado, que es el de hacerte ¿Qué virtud crees? Sí, bueno, yo creo que es la... Sí, pero es que se me va a contestar una cosa más la otra. Todo en la vida requiere esfuerzo y sin esfuerzo raramente se consigue nada. Creo que lo importante es esfuerzo y tesón. Luego también hay que tener empatía. En el caso del cliente que lo han mencionado, yo creo que hay que tener mucha humildad, porque Nardi decía, a Renfe vas a que te den lo que te quieran dar. Y Heredia decía, no hay más acto de humildad que ir a Renfe a hablar con cualquier ingeniero o cualquier directivo de Renfe. Entonces, bueno, pues humildad, tratar de ayudar, que haya confianza. Es decir, toda la relación humana tiene que estar basada en la confianza. Si no hay confianza entre las personas, no tiene nada que hacer. Y tú tienes que tener confianza en ellos y ellos tienen que tener en ti. Y eso se consigue pues a base de convivir y a base de ayudar y a base de hacer lo que tienes que hacer para el cliente y para todo el mundo. No sé si te he contestado. Sí. Buenas tardes. Enhorabuena por el libro. La verdad es un tesoro que nos dejas para todos los que hemos tenido la suerte de compartir la vida laboral y la vida humana contigo. Va un poco con la segunda pregunta que ha hecho José Alfonso, pero bueno, voy a centrarla más. ¿Qué valores tienen que sobresalir en los compañeros nuevos que entran en la empresa con esta ilusión para que tengan una continuidad y se vean realizados? ¿Qué 2 o 3 valores los consideras principales en esta gente joven que entra con nosotros? Bueno, yo creo que ya lo he contestado, ¿no? O sea que al final, como ha dicho Alberto, y eso me he olvidado, hay que ser buena persona, tienes que convivir y querer a toda la gente que tienes alrededor, escuchar mucho, como ha dicho Abelardo. Yo, de quien más he aprendido con mucha diferencia es de la gente, de toda la gente. Cualquiera que está haciendo su trabajo sabe más de su trabajo que cualquiera y por tanto siempre aprendes. Cuando no sepas algo no se caen los anillos por preguntar y decir pues no lo sé. Y ayudar a todo el mundo, no sé, y lógicamente y trabajo y esfuerzo, como he dicho antes, es que no hay más. No. Nadie regala nada, ¿no? O sea, hoy vivimos en un mundo que parece que es más fácil, pero en aquella época pues ya sabías desde que nacías que tenías que trabajar duro porque si no, pues como decían entonces, tienes que ser un hombre de provecho en la vida. Pues si querías ser un hombre de provecho, pues tenías que trabajar y hincar el codo, no había más, ¿no? Arrimar el hombro, claro. Buenas tardes, enhorabuena, segundo pregunta. La felicitación fundamentalmente es porque la mayor parte de los libros que vemos por ahí, pues, se dedican a aspectos muy concretos y en nuestro caso pues, nos hemos dedicado siempre a los hierros. Y el hecho de valorar y hablar de las personas es para mí una de las cosas más bonitas que has hecho. Por eso, porque creo que el hierro, aunque tengan 2 carriles, si las personas no están encima y no saben lo que, no están metidos con cariño en ello, las cosas no van mal. Y tú has conseguido hablar de las personas que son los verdaderos partícipes, los principales en todo lo que es la tecnología. Por tanto,
¿qué te voy a preguntar? Llevamos así como 40 años juntos, así es que tendría muchas, pero vamos, lo que quiero es felicitarte por esa actividad, esa actitud que has tenido sobre las personas, hablar con las personas que son las que en consecuencia perdemos poder. Yo cuando llegué a Barcelona, el director del centro era Eduardo Camaño, que lo conocéis muchos de los que estáis aquí, y me dijo: piensa que estás de prueba, o sea, que valdrás para este puesto o no valdrás. Y piensa que por mucho que trabajes, si no consigues que trabajen los 100 y pico que están aquí, no has hecho nada. No vale de nada que tú te pegues la paliza si los demás no trabajan. Y fue una enseñanza que se me ha quedado grabada de por vida. Y lo que he visto y he aprendido es que para conseguir que trabaje la gente, no solo tú tienes que trabajar mucho y dar ejemplo en todo, sino que además es necesario que tengas una relación amigable con toda la gente, que sepas motivarles, que sepas llevarles a todos en la misma dirección y sentido. Y es lo que he procurado hacer, y creo que es el mérito de los demás, no mío. Por eso nunca he presumido de nada. El mérito está en todos los que me han ayudado, me han apoyado y han sacado adelante las cosas. Por eso les rindo este pequeño homenaje de citar ahí los más que pueden. Muchas gracias. Perdón, porque yo sí quería decir una cosa, ya que estamos aquí, José Luis, que no es el que aparte, que tú también tienes que hacer tu libro. Que tienes muchas cosas que contar, O sea que a ver si el año que viene o dentro de 2 años como máximo, porque si no, Abelardo te quita de la cola de la grama de tarro que te ha puesto ahí. Como me decía, generosidad, pero tienes que escribir el libro también. Alfonso, de toda la carta que tiene segundo de recordar y todo, esa la tengo un poco más. Bueno, tiene mucho que decir. No, y luego quería preguntar una cosa segundo, que la verdad es que no lo he preguntado nunca, pero que me llama mucha atención, ¿no? Y es a qué se debe, que no es una pregunta corporativa, de toda esa cantidad de ingenieros que hay en Tabo, el altísimo porcentaje de ingenieros del ICAI que hay. ¿Por qué esto es ICAI y no otra ingeniería? ¿Y por qué hay tantísimos ingenieros del ICAI en Tabo? Yo no lo sé, pero me figuro que tendrá algo que ver el que el director general, cuando yo entré en Talgo, durante muchos años fue Francisco Martín Fernández de Heredia, que era ingeniero de ICAI, fue el número 1 de su promoción, le dieron una beca para estudiar en Estados Unidos, se fue 2 años a estudiar en Estados Unidos y estando en Estados Unidos se enteró de que una empresa española estaba construyendo un tren ligero. Con un contacto que tenía, pues habló con alguien de la familia Oriol y al final entró. Además de Torán, Ángel Torán también fue el número 1 en la Escuela de Industriales de Madrid y Ángel Torán también fue becado, pero fue directamente ya al Talgo, ¿no? Entonces, bueno, había uno de Industriales y otro de ICAI. Me figuro que Torán se dedicaba mucho a la tecnología, estaba muy enfrascado en ello. Torán, de alguna forma, o sea, Heredia era el director general, digamos, más de gestión y quizá por eso nos canalizaron hasta el ICAI. En Talgo, por supuesto, nos pagaban los estudios, todos los que estudiamos en ICAI pagaba Talgo a todos, estudiamos muchos más chavales además no solo yo, ¿no? Y quizá también se buscaba, porque los curas del ICAI nos tenían muy claro que querían hacer buenas personas, además de buenos ingenieros, e inculcarnos el espíritu del trabajo. Y en ICAI eso nos inculcaban a martillazo, vamos. O sea que no era fácil si no eras muy estudioso que superaras el curso. Bueno, con 2 asignaturas ya te hacían repetir y podías repetir un año. A los 3 años ya no podías, te tenías que ir de la escuela, ¿no? Con lo cual, bueno, era un poco elitista, pero pues, el resultado que daban y dan los ingenieros de ICAI pues era bueno. Y por eso supongo que los cogerían, ¿no? Y al fondo, sí. Hola, Segundo, enhorabuena por la presentación del libro.
Yo tengo una pregunta y es en base al título que habla de un vistazo atrás, ¿no? De la era de la alta velocidad. Para gente joven y experta podría ser, pues, en mi caso, ¿cómo vería el futuro? Es decir, de la alta velocidad, ¿a dónde se puede proyectar el futuro de ferrocarril? ¿Qué podemos hacer de la alta velocidad en adelante? Pues hay muchas cosas. Sí. El Hyperloop, el hidrógeno y demás, pero vamos. Cuando yo intenté algo se decía que el límite del ferrocarril estaba en 200, que la interacción rueda-carril no podía pasar de 200 porque no daba más, ¿no? Y muy pocos años después, pues empezaron a correr los trenes a 300, o sea que y hoy corren un montonazo de trenes, por lo cual el Hyperloop, aunque ahora parece que es un sueño, pues quién sabe si a futuro no podrá ser que vaya a las velocidades que dice que va a ir, ¿no? Yo quería decir al hilo de esto una cosa, al hilo de esa pregunta, y es que el tren, sea en el formato que sea, seguirá cambiándolo todo. Y a mí cuando vi el título, que digo que no era el mío, pero me gustó, terminó gustándome, me acordé de una frase. Bueno, el tren sabéis que está omnipresente en todas las manifestaciones artísticas, especialmente en el cine. Y para los que somos cinéfilos, hay muchas películas que el tren tiene un protagonismo especial. Y había aquella película que todos conocéis del año 62, El hombre que mató a Liberty Balance, en la que a la llegada al pueblo del senador Ransom y su esposa, es decir, Vera Miles y James Stewart, les recibe aquel Marshall tan atípico que era Andy Devine y da un paseo en el carro a la señora Ransom, y ella le dice: ¿cómo ha cambiado todo esto? Comercios, escuelas, hoteles. Y el Marshall le responde: señorita, con aquella voz tan peculiar que le ponía el actor de doblaje José María Angelat, ¿no? Ya, señorita, es el tren que lo cambia todo. Bueno, pues efectivamente, eso, en mi opinión, en el formato X, no sé cuál será, Hyperloop o lo que sea, se seguirá dando. Y, hombre, si Segundo supiera, si hubiera una segunda edición, no sé qué título le pondrías, pero algo habría que ponerle. Seguro que el ferrocarril seguirá evolucionando. Creo que tiene más futuro que nunca y habrá mejores trenes cada día y mejores de todo, ¿no? Correr más, pues depende, porque las distancias de un país como España es suficiente con 300, pero si quieres acometer distancias a Europa, o no digamos en Estados Unidos, pues el tren no ha tenido el éxito que ha tenido Europa, como bien sabemos todos. No sé, yo no sé decir, no. Muy bien, no sé si hay alguna intervención más, y si no la hay, pues damos por cerrado el acto. Agradeceros a todos la presencia y nada, pues reiterar la felicitación, Segundo, y la enhorabuena por esta obra.